Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches. Hermano Víctor Armando, ¿nos habías quedado de regalar el resumen la noche de hoy? Amén, hermano. Amén, hermanito. Le escuchamos. Amén. Disculpe, pensaba que estabas introduciendo. Muchas gracias. Gracias por el espacio, queridos hermanos. Primeramente, mostrar mi respeto, mis saludos ante ustedes, que son mi familia de Dios, mi familia Amén. que vamos a estar en el reino de los cielos. Y también pedirles que siempre estemos orando por todos los hermanos y hermanas que están en todas partes del mundo. Pedimos en este momento que Dios sea con nosotros para que Él nos llene de conocimiento, sabiduría e inteligencia y poder todos disfrutar de este alimento espiritual. Que todos sean bendecidos por nuestro Padre Celestial. Bueno, queridos hermanos, tengo el privilegio, la dicha de hablar la palabra de Dios, de estar ante maestros, ante mis hermanos que son también misioneros, son aquí también servidores, trabajadores de la obra del Señor. Para mí es un privilegio. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. El resumen del estudio bíblico que yo, hermano, que me había dado para que yo pueda dar en esta oportunidad, en esta hermosa noche, en esta hermosa reunión, se trata acerca de el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos del 1 al 4, ¿no? Pero ante todo eso yo quiero dar un resumen, un tema principal acerca de San Juan, capítulo 10, versículo 11. Ese va a ser el tema principal. El tema principal de ahí vamos a ver, vamos a conocer quién es el buen pastor. Y le he puesto como título, Yo soy el buen pastor. Eso va a ser el tema principal general sobre lo que va a derivar y va a resumir el estudio de Ezequiel. Jesús, hermanos míos, lo dijo claramente, que no puede haber equivocación. Él cumple el ideal del cuidado del pastor por el pueblo de Dios, por el rebaño de Dios. Jesús anuncia a sí mismo como el buen pastor. Él es el ejemplo y la cabeza de todos los buenos pastores, porque todos estamos sujetos a Él. Todos nos humillamos a Él. Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, es contrario al salteador, al ladrón. El Mesías, nuestro Salvador, en su mejor conocido y más amoroso oficio, como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Lo que Jesús describió, hermanos, como el buen pastor, Él es un buen pastor, muy sorprendente, que nos enseña muchas cosas en su palabra. Los pastores toman riesgos, sí, hermano, toman riesgos por el cuidado y la seguridad de sus ovejas. Las cuidan, las protegen, las alimentan. Pero es extraño, y esto es real, hermanos, es extraño encontrar uno que verdaderamente esté dispuesto a morir por ellas. Puesto que Dios tenga misericordia de todos nosotros, hermanos. Y así vemos su vida da por las ovejas. Nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro Mesías, Él dio su vida por las ovejas, por todo el rebaño de Dios. Él sigue siendo su vida, la vida que es en el hombre. Jesucristo la está dando por nosotros. Es por eso que nosotros, que vive, y es porque Él vive, que nosotros también vivimos.
Y estamos muy agradecidos. Él vive para abogar siempre por nosotros. Él vive, queridos hermanos, y nos está representando en el cielo. Y Él nos advierte en su palabra, Él ve venir al lobo, a ladrones y salteadores, que son animales salvajes que amenazan siempre a las ovejas. ¿Cómo responderá el pastor? El gran enemigo de las ovejas de Cristo. Él da su vida por las ovejas, hermanos míos. Es contrario al mal pastor que no está cuidando al rebaño de Dios. No defenderá de las ovejas y cree que el rebaño existe por su beneficio. Ese es el mal pastor que es asalariado. El buen pastor, queridos hermanos, vive y muere por el bien de las ovejas del Señor. Eso es lo que he tratado de investigar, porque seguimos escudriñando las Escrituras acerca de el tema principal de Yo soy el buen pastor, dando a conocer que nuestro Señor Jesucristo, Él es el buen pastor, que Él da su vida por las ovejas y la sigue dando, hermano. Y eso es lo que tenemos que invitar, eso es lo que tenemos que hacer, eso tenemos que sentir. Esto es lo que tenemos que hacer, el mandamiento que Él nos ha dado, de apacentar las ovejas del Señor. Ahora sí, queridos hermanos, vamos a entrar al resumen del capítulo 34, versículo del 1 al 4 de Ezequiel. El subtítulo de esta enseñanza se llama Reprensión a los pastores falsos. Como ustedes ven, queridos hermanos, ahora en este capítulo 34, Dios habla en contra de esos pastores infieles. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Esos hombres que eran los líderes espirituales que guiaban al pueblo. Esos hombres a quienes la gente buscaba una guía espiritual. Y vemos el contraste que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: a los paganos o gentiles les encanta enseñorearse unos de otros, pero entre vosotros no será así. Porque que quiera ser el primero entre vosotros, hágase el servidor de todos, como buenos administradores, como buenos pastores del rebaño de Dios. Eso lo vemos en la carta del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 42 al 44. Sigamos. Habiendo puesto el profeta Ezequiel al pueblo de Israel, que el capítulo 23, el arrepentimiento como condición necesaria a tiempos más felices para el pueblo. Ahora promete el profeta el apartamiento de los pastores falsos como preparación al levantamiento del buen pastor, del buen ministro, buen líder que apacienta el rebaño del Señor. Apacienta el rebaño del Dios. Habiendo visto que en Jeremías y Malaquías hacen que la remoción de los pastores falsos sea preliminar a la interposición del Mesías, el buen pastor en favor de su pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en Jeremías 23:1 y Malaquías 11:17. Pero sigamos, hermanos. El versículo 3. Como veis, la leche o por un cambio de los signos vocales, la gordura
habla de comer y beber la leche de ovejas y cabras como alimento, como lo dice en Deuteronomio capítulo 32 y 14. Y lo dice también Isaías. Esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Esta es la reprensión que el profeta Ezequiel está dando a los falsos pastores de Israel que no apacentaban al rebaño de Dios. Y cómo les exhorta. Y vamos a ver ahora qué dice el versículo 4. De que vamos, ese versículo sí, quiero que un favor me acompañe, un hermanito, una hermana, la lectura, por favor. No fortaleciste las débiles, ni curasteis la enferma, no vendáis la perniquebrada, ni volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Amén. Muchas gracias, querido hermano Pío. Entonces vemos aquí, hermanos, que la enferma, quiere hablar aquí el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, como también dice Isaías, Malaquías, que la enferma más bien aquellas débiles por los efectos de enfermedad. Y también habla de la perniquebrada, es decir, rotura de huesos por los lobos. Y también quiere decir la descarriada, es decir, los llevados por el enemigo. Quiero compartir unos textos nomás, no quiero irme más, porque tengo bastante texto, pero vamos a compartir unos 2, 3 textos nomás. Jeremías 23:3, por favor. Capítulo 23, versículo 3 de Jeremías. Jeremías 23:3. Sí, hermanito. Y yo mismo regocijaré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén. Muchas gracias, querido hermano Samuel. Entonces aquí vemos cómo cada profeta Jeremías está diciendo que el remanente que se ha descarriado, que se ha alejado, que ha sido llevados por el enemigo, volverán. Y eso también es el trabajo para los ministros, para los pastores, para nosotros en estos tiempos. Tenemos que buscarlas para que ellos nuevamente vuelvan al redil. Y vamos a ver acerca de la perdida. Es decir, ni buscaste la perdida. Y vamos a ver un contraste. Un contraste va a ver con el amor del buen pastor. Lucas 15:4, por favor. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Muchas gracias, querido hermano Pío. Entonces vemos, hermanos, que cuando una oveja que está en el campo y su dueño la va a buscar, se alegra, se goza, porque le encontró.
Es así también en la iglesia. Cuando un hermano, una hermana está perdido, hay que buscarla. Hay que hablar con ellos, con el amor de Dios. Y decirle que vuelva nuevamente al pastor de pastores, al rebaño de Dios. Y usted tiene salmos, usted tiene conocimiento, usted puede entrar. ¿Cómo puede usted ayudarla? Viendo también la situación. Usted tiene mucha capacidad de buscar esa abeja perdida, descarriada, la que está enferma, la que está débil, puede ser débil en la fe, puede ser débil que esté pasando en enfermedades o psicológicamente, emociones, ¿no? ¿Qué soy yo? Tantas cosas, hermano. Por eso que el buen pastor siempre nos guía a través de su palabra para que nosotros siempre veamos el amor que tiene Dios para con nosotros, que nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo, como el buen pastor. Él es el buen pastor de todos los pastores. Él es nuestro buen amigo, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que nuestras vidas siempre están depositadas en Él. Porque nuestro tiempo es corto y la vida eterna es larga. Y nos espera, hermano. Por eso que hagamos lo mejor, cada uno según la oportunidad, el talento, la capacidad de ayudar, de restaurar, de cuidar, de proteger, de alimentar, de servir. Todos somos importantes en el rebaño de Dios. Y por eso, queridos hermanos, usted y yo hay que sentirnos dichosos y privilegiados que estamos apacentando la grey del Señor. En conclusión, queridos hermanos, estaban soñorando sobre el rebaño de Dios. Vemos que Ezequiel está exhortando, Jeremías también exhorta, Isaías también exhorta, que se enseñoraban sobre el rebaño de Dios. No se preocupaban por los que estaban débiles, enfermos, quebrantados o perdidos, pero habían hecho mal uso de la posición y como resultado, las ovejas han sido esparcidas. Por tanto, oí palabra de Jehová, vivo yo, dice el Señor Dios, que Él dará el juicio a cada uno. Por eso hay de los pastores que se alimentan por sí mismos, que ganan por ganancias deshonestas, que solamente viven para alimentarse a ellos mismos. Hay, dice el profeta Jeremías, Isaías. Por eso, queridos hermanos, esta es mi participación y que les haya servido y que Dios bendiga a su pueblo, a su iglesia y que todos seamos muy felices en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén, hermanito, muchas gracias. Dios le bendiga. Y como lo mencionaba el hermano Víctor Armando, entonces nuestro pasaje principal lo estamos viendo en Ezequiel, capítulo 34, versículo 4, donde Ezequiel está mencionando 5 tipos de ovejas en este versículo. Entonces mencionábamos las débiles, menciona las enfermas, menciona las pierniquebradas. Y en la clase pasada mencionábamos sobre las descarriadas. Teníamos para el día de hoy entonces el final del versículo donde dice, ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Vemos entonces, digamos, el abuso que estaba cometiendo los pastores en aquel momento, con dureza y con violencia. La dureza y la violencia pues es algo que no debe estar dentro de nosotros como cristianos y mucho menos como predicadores y portadores de la palabra del Señor. No podemos llegar a aquella oveja perdida que se encuentra en mal camino, que no conoce el camino del Señor, de una vez
condenándolos y de una vez llevándolos a un juicio eterno, porque ninguna oveja perdida, la oveja perdida realmente es aquella que no ha conocido la palabra del Señor. La oveja perdida es aquella que no ha reconocido a Cristo como su Salvador. Entonces, si le llegamos con todas sus culpabilidades, con todos aquello que está trascendiendo en su vida por el mal camino, indudablemente que la consecuencia la vamos a ver. Recordemos lo que mirábamos en la clase de los viernes con el hermano Vicente, Filipenses capítulo 4, versículo 5, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, y dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Entonces, qué importante es que nosotros como predicadores, como portadores de la palabra, tengamos esta gentileza, lo dice la Reina Valera, la amabilidad, el respeto, la cordialidad, no solamente con la congregación, aún más con las personas que están perdidas, con el mundo, con aquellos que necesitan el mensaje. Y vamos a seguir viendo las consecuencias de la dureza y la violencia con que estos pastores estaban tratando las ovejas. En el versículo 5 de Ezequiel 34 dice, y andan errantes por falta de pastor. Con esa dureza, ¿quién va a querer acercarse a la congregación? Son presas de todas las fieras, de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Entonces, son presas fáciles no solamente de otras denominaciones, no, son presas fáciles del mundo, son presas fáciles de las drogas, son presas fáciles del licor, son presas fáciles de las cosas del mundo, de la perversión, de aquello que destruye la integridad de la persona. Son presas fáciles de cualquier fiera. Y las fieras están en la calle. Las fieras están ahí con las garras listas para llegarle a todo aquel hombre que no es fortalecido ni que conoce el poder de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Se dispersan, ¿no? Se dispersan. En el versículo 6 dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Entonces, nuevamente, perdidas, esparcidas por los montes, por la faz de la tierra, fueron dispersas. Pero la afirmación que está haciendo Ezequiel al final del versículo, ni quien preguntase por ellas. Siempre preguntamos por nuestra congregación, siempre preguntamos por el hermanito, por la hermanita, pero hemos preguntado por el hijo de la hermana que tiene problemas. Hemos preguntado por el nieto de esa hermana que ya es grande en edad, que tiene problemas. Esta es una pregunta para nosotros como predicadores. Pero tenemos la promesa. Y en el versículo 15, a partir, digamos, del versículo 13, le dice el Señor a Ezequiel, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras y las traeré a su propia tierra, y dice, y las apacentaré. En los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habidos del país. Siguen las promesas en el versículo 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. De una vez les está dando protección, les está dando abrigo. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos estarán apacentadas sobre los montes de Israel.
Ahí está esa gran promesa que el Señor tiene, no solamente para el redil. Estamos hablando en este momento de las ovejas perdidas. De las ovejas, porque Él dice que todas son de Él. Y ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad. En el versículo 15 continúa la promesa. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Versículo 16. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil. Perdón, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Ahí están las promesas. Pero, ¿bajo quién está la promesa? ¿Bajo quién está esa promesa? ¿Bajo quién es que Él apacentará? ¿Bajo quién Él le dará el aprisco? ¿Bajo quién? Bajo Cristo. ¿Perdón, hermano? Cristo, digo, bajo Cristo. Amén, hermano. Amén, hermano. Quiero que algún hermano me colabore con la lectura en Lucas 19, por favor. Lucas capítulo 19. Versículo 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Este Leo, es hermano. un pasaje muy conocido por nosotros. Amén, hermano. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo adelante, subía a un árbol socomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo es defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ahí estamos viendo un ejemplo de oveja perdida. Ahí estamos viendo un ejemplo de cuál era el objetivo de la venida de nuestro Señor Jesús. Y estamos viendo esta maravillosa historia muy conocida por nosotros. ¿Quién era Zaqueo? Era Publicano. jefe, y no solo publicano, sino el jefe. Jefe de los. El máximo, ¿sí? ¿Y quiénes eran los publicanos? Los que recogían el dinero. Y cuando hay Cobradores de dinero, impuestos. cobradores de impuestos. Y cuando hay dinero por delante, el corazón se corrompe. El corazón se corrompe para aquellos que no conocen el mundo, que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús. Es tentado el corazón. Y esto era lo que estaba haciendo Zaqueo. Zaqueo, una oveja perdida, una oveja que estaba perdida. ¿Qué tenía en contra? ¿Qué tenía en contra Zaqueo? Era pequeño y había mucha gente, ¿cierto? Pero eso es lo menos importante. Lo más importante de que tenía en contra era casualmente lo que estamos mencionando, su pecado. Y esto era algo que realmente a él lo estaba atormentando. Esto a él lo estaba atormentando y él decide buscar al Señor. Él decide buscar a Jesús. Él, muy en el fondo, sabía que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Él quiso reivindicarse. En el versículo 8, devuelve todo aquello que estaba mal ganado. Y no solamente es devolverlo,
sino dice que cuadriplicado. Cuadriplicado. Y en el versículo 9, nuestro Señor Jesús le dice, la salvación ha llegado a su casa. Y en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Algún otro comentario, mis amados hermanos? ¿Alguien quiere hacer otra aportación sobre la oveja perdida? Más uno, hermano, yo, que lo que más me brinca de este pasaje, todavía está en el versículo 4, donde nos dice que cuando no hacemos lo que debemos hacer de cuidar las ovejas, estamos aplicando violencia. Es violento, como si estuviéramos atacándole a una persona. Al no cuidarme, claro, lo estamos dejando en manos de los lobos, estamos dejándolo en manos de la perdición, del diablo, del maligno, sin protección alguna. O sea, el no cuidar de las ovejas es violencia. Nosotros pensamos en no, pues no es mi responsabilidad que se cuide cada quien, ¿verdad? Ya están grandecitos, ya se pueden cuidar cada quien. Pero no hay grandecitos y pequeñitos en las cosas de Dios. Todos somos ovejas. Y todos tenemos una responsabilidad y tenemos que cuidarnos unos a otros. Y eso es tremendo. Cuando no pasa eso, estamos siendo violentos. Eso nos debe de repercutir la conciencia. Solo eso. Sí, y destacar harto que cuando es literal, en un rebaño, uno saca una oveja del rebaño y es completamente vulnerable. Completamente vulnerable. Y al no estar con la demás oveja, en el caso, si lo vamos al mundo espiritual, nos vamos a la iglesia, a la congregación, si un hermano se aparta de la congregación, es muy vulnerable a que no vuelva de nuevo al rebaño. Es muy fácil de que ese hermano que faltó un domingo, hay muchas probabilidades, yo creo que un 50%, que el siguiente domingo no vuelva a ir. Y así, al final se va apartando, se aparta tanto, de que después la misma congregación en este caso, lamentablemente, no lo busca. Y es ahí donde muchas veces nosotros fallamos, decimos, pero es que si el hermano ya no vino, ya lleva dos domingos que no ha venido, 3 domingos, ¿para qué lo voy a buscar? Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que estamos acá y de la congregación completa. Preocuparnos por el otro, como decía el hermano Roberto, estamos siendo nosotros mismos estamos siendo agresores porque estamos exponiendo a esa persona a que le sucedan cosas que a lo mejor en la congregación, en el grupo espiritual, no le va a suceder. Sabemos que lo que le puede pasar a cualquier persona, al cristiano no la va a pasar 100% bien durante su vida, pero se va a hacer más amena, se va a hacer más esperanzadora si está en el núcleo con los demás. Así que el mensaje, bueno, es que estemos preocupados los unos de los otros. Si es la única forma de que el grupito vaya a la vez, vaya creciendo. En vez de ir disminuyendo, si no nos preocupamos por el de al lado, nos vamos a ir deshaciendo y al final quizás nosotros después nos vamos a apartar en algún momento y si nadie hace eso por nosotros, como que nosotros lo podemos hacer en algún momento, va a ser, sería terrible que termináramos así, solo sin ayuda de nadie. Amén, hermano. ¿Algún otro comentario? ¿Me oye, hermano Zapatos? Amén, hermano Joel. Bueno, no sé. Hay eco, ¿verdad?
Sí, hijo, hermano. Hermano, lo que pasa es que no sé por qué no puedo hablar por el computador. Me alejé de la computadora. Mira, si nosotros leemos Proverbios, no sé si alguno lo tenga ahí, 27, 23. 27, 23. La Biblia habla de dos cosas: diligencia, negligencia. La Biblia habla de eso, claro. Y dice Proverbios 20, 23, ¿no? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y 24 dicen que las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Los reyes, por supuesto. Pero dice la Biblia, como dice el hermano Roberto, el hermano Sergio, la diligencia que nosotros debemos tener es conocer cómo están nuestros hermanos. Dice la Biblia, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Qué triste es cuando un hermano se bautiza y cae en alguno de estas situaciones, de estas descripciones que hemos hecho estas últimas semanas, y yo ni cuenta me di. Pasaron por el lado mío y ni supe si estaba con ganas de descarriarse, perdida. Bueno, que la perdida en realidad nunca está en el rebaño, ¿no? Pero pierna quebrada, y me gustó lo que dijo el hermano Víctor, ¿no? Porque la pierna quebrada se la pudo haber quebrado, ella misma tratando de saltar algo. Pero mira esto tan interesante, ¿no? Cristo vino por los perdidos. Cristo vino y Él pagó con su sangre por ellos, por mí, por cada uno de nosotros. Pero también Cristo pagó por ese rebaño que ya tiene allí en la iglesia. Y la pregunta que yo me hago es, ¿realmente estoy siendo diligente en este sentido? Huelo a oveja, huelo. Bueno, el hermano Samuel me podrá corregir o no. Uno va a un establo, está en relación con caprino, porcino, bovino, cualquiera de ellos, y así no los toque, el hecho de estar todo el día en ese espacio, uno queda impresionado. Entonces, a veces es tan flor, te bañas y te bañas y tú dices, oye, todavía huelo. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos siendo impregnados del olor del hermano, como es el hermano Sergio, el que tengo al lado? ¿Realmente estoy siendo impregnado de él? ¿Por qué? Y la única forma de ser impregnado es tener contacto con ese hermano. Entonces, nos queda una oveja que es la que está perdida, por la que Cristo vino, por la que Cristo murió, por la que Cristo su sangre. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué estoy haciendo? Porque la Biblia a mí me dice que yo debo ser diligente, pero también debo ser diligente en conocer las necesidades que tienen mis vecinos, mis amigos, las personas que están, pero que necesitan de Dios. Conocerlas estar con ellos, relacionarme con ellos, para luego predicarle un Cristo Salvador. Con los hermanos de la iglesia que los tengan. Entonces,
¿Cómo voy a hacer con los vecinos, con ese que está perdido? ¿Cómo voy a hacer con ese que está en el carril, pero está descarriado? No está... Pero el que está perdido y necesita, los que estamos casados y nuestras esposas son cristianas, nosotros dormimos todos los días con una respuesta de Dios. Mi esposa es una respuesta de Dios a mi oración. Entonces, y también es la primera oveja que yo tengo que tener ahí y conocer su estado. Conocer, manejar y estructurar su estado para saber cómo trabajar esta parte. Sé diligente en conocer el estado de sus ovejas. Dice, y mira con cuidado por tus rebaños. Es interesante que nos piden ser diligentes, nos piden ser cuidadosos. Y obviamente yo tengo que estar firme en la fe para poder cuidar con diligencia, saber qué es lo que requiere la oveja que Dios me dio. Entonces, eso se aplica a todo lo que la Biblia nos dice, ¿no? Animar los unos a los otros, compartir los unos a los otros, el que está en luz, como él está en luz, tiene comunión uno con otros. Por eso tantas veces repite la expresión unos a otros. Unos a otros, someteos unos a otros. ¿Por qué? Porque es la única forma de saber cuál es la necesidad de mi oveja y cómo atenderla. Pero también debo salir del grupo de mis ovejas para ir y buscar aquella que todavía no forma parte de él y que, como dijeron todos en Juan 10, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y como dice Ezequiel 14, Jehová mismo dice, yo las voy a ir a buscar. Entonces, ¿con quién la voy a buscar? Conmigo, con Sergio, con Samuel, con cada uno de los que hoy estamos escuchando. Va a ir a buscar a aquella que está perdida. Pero realmente estoy siendo diligente. Entonces es una reflexión interesante. Gracias, hermano Samuel, de verdad. De nuevo, muchas gracias. Disculpe lo largo. Tranquilo, hermano, muchas gracias. Y usted nos acaba de dar una introducción al siguiente tipo de ovejas. El siguiente tipo de ovejas lo vamos a encontrar en el versículo 16 de Ezequiel 34. Ezequiel 34, luego de él mencionar de que va a buscar a la perdida, de que hará volver a la descarriada al redil, de vendar a la pierna quebrada, de fortalecer a la débil. En la parte final del versículo dice algo fuerte. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré, pero con justicia y con la justicia de él. Es fuerte lo que el Señor está mencionando aquí. La engordada y la fuerte la destruiré. ¿Qué entenderíamos nosotros, mis amados hermanos, por la engordada y la fuerte? La engordada y la fuerte dice que la va a destruir. ¿Por qué? ¿De qué manera? Entendemos que alguien fuerte es alguien que conoce la palabra, es alguien que ha estudiado la Biblia, pero ¿por qué dice que la va a destruir? Y la engordada. Hermano Pío, creo que... Se está refiriendo, hermano, bueno, está hablando aquí del descuido que los pastores tenían del rebaño. Entonces, aquí, cuando está hablando en esta parte, nosotros tenemos que meditar, hermano, en lo que es el trabajo del pastor. El pastor, el ejemplo que tenemos
es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya se ha hablado bastante del ejemplo maravilloso que Él nos dejó. Entonces, hermanos, pues realmente lo que debemos de pedirle a Dios es que nos ayude a ser diligentes y que nos fortalezca para poder nosotros hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Amén, hermano. ¿Algo más, hermanito? Algo Perdón, hermano Samuel. Sí, amén. Cuando hablaba que Él va a destruir, tengo la idea, hermano, corríjanme ustedes si estoy mal. Hermano, las engordadas se refiere a los líderes, a los malos pastores que abusando del rebaño y yo, en mi opinión, se está refiriendo, hermano, a los malos pastores, que Él los va a juzgar con justicia. Él va a mandar su juicio, su castigo contra estos. No sé si estoy bien, pero ahí que los hermanos me corrijan si se refiere a los malos pastores o se refiere al rebaño que ya bastante ha sufrido y que el Señor, pues, se me hace un poquito difícil que Él esté hablando de destruir a las ovejas que pues realmente están descuidadas, destruidas y abusadas por los malos pastores. Los pastores han engordado por estar ellos abusando del rebaño. Es todo. Hermano Roberto, iba a comentar. Las dos cosas, hermano. O sea, las que se presentan a sí mismos siendo pastores y las ovejas que se aprovechan de los demás, como en el caso de Nehemías, que los ricos les prestaban a los pobres con intereses y se aprovechaban de ellos, les quitaban sus propiedades, mientras todos trataban de trabajar en el muro. O sea, hay gente que se aprovecha de uno al cuidarlos, también hay gente que se aprovecha de uno al otro tomando ventaja. Y es lo que está hablando. Por eso tanto el pastor malo que se apacienta a sí mismo, como la oveja mala que se engorda a sí mismo, ¿verdad? Y se hace fuerte debilitando a los demás. Las dos cosas, porque tiene que haber igualdad. O sea, la enseñanza siempre es servirnos, no ser servidos. El mismo Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir, ¿verdad? No sé si eso... Amén, hermano. Puedo buscar escrituras si quieren, pero nos tardamos un poquito más. Claro, Ya es hora. La oveja engordada, digamos que puede asimilarse a aquel hermano que asiste, que nunca falta a las reuniones, que escucha la palabra, que se llena de doctrina, ¿no? Pero su fruto, no hay frutos en él, no hay frutos. Y el fuerte también, sí, es quizás también aquella oveja que estudia, que se alimenta, pero que se enaltece de su conocimiento, ¿sí? Ha tenido una posición, digamos, dentro de la congregación. Pero yo creo que la respuesta, hermano Pío, también la podemos encontrar en el versículo 21. Versículo 21, hermano. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Amén. Ajá. Amén. ¿Algún comentario, hermano Alberto? No sé si me están escuchando, estoy escuchando un poquito entrecortado. Tengo muy Perfectamente. bajito el volumen, casi no los oigo. ¿Sí me escuchan? Amén. Sí, hermano. Bueno, yo tengo una
vamos a decir una anécdota, un ejemplo, en la iglesia en San Cristóbal, por lo menos había un hermano, él ya desapareció, murió, Carlos Alberto Velandria, y él siempre se quejaba de que no podía, que le costaba mucho mantenerse, estudiar, era tentado, y él siempre pues iba a la casa. Y cuando iba a la casa, por momentos yo pensaba, cónchale, tengo que hacer otro plato más de comida, tengo que atender a este hermano, porque, y lo hacía, sentía a veces que lo hacía casi por obligación. Y él insistía, no sé por qué insistía conmigo, y me visitaba siempre, casi a diario, todas las semanas. Y al final, bueno, él se sentía como uno más de la casa, y así lo recibimos. Ya era el momento que cuando él ya no venía, yo lo extrañaba. O sea, esa es la oveja que está patiquebrada y busca a sus hermanos, busca auxilio a sus hermanos, ¿verdad? Y bueno, ese es un ejemplo bueno, que uno siempre tiene que ceder ante los hermanos, ante la dureza de nuestro corazón, pues, y no ser duro de corazón, sino recibirlos. Hay hermanos que siempre van a necesitar ayuda, apoyo, no importa que tengan 10 años, que tengan 20 años, siempre tendrán que tener o tendremos que tener pues la patica vendada, ¿verdad? Y así andaremos hasta el final, ¿verdad? Siempre curándonos unos a los otros. Y pues es viable, pues es real. Lo realicé, lo viví, y es algo mm, hermoso, pues, que tú te puedas congeniar con el hermano hasta el final. No a mitad de camino, este hermano me fastidió, no quiere seguir adelante, siempre se está quejando o siempre está cayendo en el pecado. Bueno, ese es el que más necesita de nuestro apoyo y, y de nuestro amor. Y ahí, bueno, para algunos es cargar la cruz. Y la Biblia habla de eso, el Padre habla de eso, de que no tome su cruz y me siga, pues no es digno de mí. Entonces, de una manera u otra, y es mejor con amor, para que esa ayuda, esa preocupación, se vuelva siempre en ocupación y constante y hasta el final, pues es mejor hacerlo con amor. Como decía mi hermano al principio, no sé si fue el hermano Pío o Víctor, Víctor, estamos en la familia de Dios, un rato por acá y allá en la eternidad. O sea, que el que no quiera o que no le guste la hermandad, aquí que tenemos oportunidad de probarnos y de amarnos y de consolarnos, de curarnos, entonces, ¿cómo vamos a querer allá estar con ellos una vida eterna? Entonces, es mejor hacerlo pues con todo amor, con toda dedicación, con todo, o sea, no hay tiempo que no valga, siempre a diestra, a siniestra, de noche, de día, a la hora que sea, estar pendiente de los hermanos y ponerse a la orden. Y bueno, eso es lo más bonito, y cuidarse pues de no ser la oveja gorda. Es un peligro muy, muy malo, pues muy riesgoso. Saber mucha palabra y eh, no saber ser un líder, pues, sino pensar que lo estamos haciendo bien y nos estamos engordando a nosotros mismos. Eso no sirve, eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Amén. Eso era lo que quería aportar ahí.
Muchas gracias, hermano Alberto. Bueno, yo creo que ya estamos pasados de la hora, mis amados hermanos. Hermano, solo un comentario. Amén, hermanito. Buenas noches. Solo quería comentar, hermano, que en esa última parte sí tiene que ver mucho con la sobrealimentación. O sea, si nosotros lo sobrealimentamos, vamos a engordar. Y hay muchas personas que de lo que van aprendiendo no van dando, entonces no van compartiendo, porque si vamos a entender que dentro de los grupos, pues no tenemos solo ovejitas, sino que vamos a tener también los cabros y hay que aprender a distinguirlo, ¿va? Porque a veces no es fácil si lo planteamos así, teóricamente me parece que se escucha de un sentido fácil, pero ya andar detrás de la gente es bien difícil, hermano, es bien complicado, ¿va? Aparte de que sí es cierto, Dios anda con nosotros, Él dice, Él nos acompaña en todo. Pero sí tiene que ver mucho con el consejo que le da Pablo a Timoteo. Ejercítate para la piedad. Es importante esa parte, que nosotros para no llegarnos a engordar tenemos que ejercitarnos, como dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vayamos aprendiendo va pasando. Tenemos que hacer como un filtro, como un colador que da dando para no tener ese riesgo, porque sí es un riesgo. Que muchas personas creen que porque muchos saben que eso le va a dar la salvación y no va a hacer eso, porque tiene que tener un montón de situaciones de relación con el mismo pueblo. Dijo Jesucristo, los apóstoles le preguntaron, ¿y cómo vamos a ver de que nosotros se van a estar amando unos a otros y van a hacer mi palabra? Entonces, hay varias situaciones que se dan en esta parte y eso sí se da mucho de que la gente aprende y aquí es la saciedad. Pero el problema no es estar, eso va a un momento que lo va a importar, lo va a rellenar y se va a quedar así, entonces se vuelve obeso. Entonces ese es el problema que se corre también, como muy bien lo dije realmente. Señor les bendiga, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. Ya que está por ahí, hermanito, ¿nos podrías despedir en la oración, hermano Iván? Amén, amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Padre, porque muy agradecidos con esta clase que hemos tenido. Hemos podido, gracias por el consejo para ir a las ovejas. Muchas gracias, Padre, porque nos instruyes cómo manejarnos en esta vida. Sabemos, Padre, que te agradecemos por tu iglesia, Padre, que en el mundo sabemos que hay muchas ovejas y que muchos pastores cuidándolas y nosotros como ovejas también nos cuidamos. Gracias por el entendimiento, gracias por la palabra de cada hermanito. Bendice tu palabra, prospérala a cada uno de ellos. Gracias, Padre, te ponemos por nuestro hermano Enrique, por su mejoría, porque sabemos que lo vamos a tener con nosotros, con la hermana Tiziana, Padre, hermano Fernández, Padre, tú conoces su situación de familia, gracias porque le estás dando consuelo, pues, al ver la mejoría. Y así, Padre, te ponemos a cada uno en nuestra familia, Padre, nuestros problemas, nuestras dificultades. Gracias porque tú nos das esa oportunidad de que crezca nuestra fe en cada una de las familias. Cuando tú pones obstáculos, Padre, para que realmente tengamos fe y que confiar plenamente, nosotros somos débiles, somos personas inútiles que necesitamos tu fuerza y sabemos que contigo somos más que vencedores. Danos un sueño reparador, Padre, cuídanos y siempre acudiendo a tu protección en este mundo y continuando adelante en este proyecto que tú nos has dado, dando esa vida eterna, pero al mismo tiempo llevar muchas personas a ese lugar que tú estás preparando. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Amén. Amén, hermano Iván. Muchas gracias.